En la mañana del 15 de enero de 1947, en un terreno baldío de Los Ángeles, una mujer paseaba con su hija pequeña cuando se detuvo en seco. Frente a sus ojos, el cuerpo de una joven estaba partido en dos, sin una gota de sangre, con una sonrisa macabra cortada de oreja a oreja. La escena parecía una obra de arte grotesca, como si alguien hubiese querido dejar un mensaje, pero no a cualquiera. Era un mensaje para Hollywood. Esa joven era Elizabeth Short, conocida por la prensa como la Dalia Negra. Tenía solo 22 años y soñaba con ser actriz, pero aquel día su nombre pasó a ser leyenda no por su talento, sino por la brutalidad con la que fue asesinada. A pesar de las decenas de sospechosos y las pruebas que apuntaban a figuras poderosas, el caso fue archivado como uno de los crímenes más infames y sin resolver en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué las pruebas desaparecieron misteriosamente? ¿Quién tenía tanto poder como para silenciar a la policía y a la prensa? Y lo más escalofriante, ¿por qué, después de 77 años, Hollywood sigue temblando cada vez que alguien menciona el nombre de la Dalia Negra? Hoy vamos a revelar las verdades que durante décadas se intentaron enterrar bajo las alfombras rojas. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Era la tercera de 5 hijas en una familia que pronto se vería fracturada. Su padre, Cleo Short, abandonó a la familia en 1930, fingiendo su propio suicidio tras el colapso financiero de su pequeño negocio. De un día para otro, Phoebe Short quedó sola, con 5 niñas a su cargo, sin ingresos y con una montaña de deudas que ahogaban cualquier esperanza. La vida de Elizabeth desde entonces fue un desfile de mudanzas, privaciones y silencios incómodos. Durante los crudos inviernos de Boston, la joven sufría de bronquitis y asma, lo que la obligaba a pasar largas temporadas en Florida para recuperar la salud. Pero si algo definía a Elizabeth, era su férrea determinación de no dejarse consumir por la pobreza. Desde pequeña, se obsesionó con las estrellas de cine. Pasaba horas frente al espejo, imitando las poses de actrices como Veronica Lake y Hedy Lamarr, soñando que algún día ella también deslumbraría en las pantallas. Sin embargo, mientras sus hermanas aceptaban la vida modesta que les había tocado, Elizabeth miraba más allá, convencida de que su destino no estaba en las fábricas o las oficinas grises de Boston. Pero ese anhelo venía acompañado de un vacío profundo. La ausencia de su padre fue una herida abierta que nunca cicatrizó. Cuando cumplió 18 años, Elizabeth tomó la decisión de buscarlo. Viajó a California y, contra todo pronóstico, logró contactarlo. Pero lo que encontró fue desolador. Cleo Short no tenía interés en retomar la relación. La rechazó fríamente, alimentando aún más esa sensación de ser una pieza desechable en el tablero de la vida. A partir de ese momento, Elizabeth decidió que jamás volvería a mendigar amor. Si el mundo no estaba dispuesto a darle un lugar, entonces ella lo conquistaría. Se mudó de casa en casa, trabajando como camarera y modelo, siempre manteniendo intacto su sueño de convertirse en actriz. Pero en la mirada de Elizabeth había un brillo especial, una mezcla de ingenuidad y obstinación que la hacía destacar en cualquier lugar al que iba. Aquellos que la conocieron en esos años recuerdan su sonrisa seductora, su cabello oscuro, cuidadosamente ondulado, y esa voz dulce que ocultaba una tristeza profunda. Elizabeth Short
no solo era una joven bonita, era una bomba de tiempo esperando la oportunidad de estallar. En las noches solitarias, solía caminar por Hollywood Boulevard, observando las marquesinas de los cines con una mezcla de admiración y resentimiento. Sabía que detrás de cada cartel luminoso se escondían historias de sacrificios, traiciones y, sobre todo, secretos. Y sin darse cuenta, ella misma comenzaba a formar parte de ese oscuro tejido de la fama. En 1942, con apenas 18 años, Elizabeth Short decidió que su destino no se encontraba en los cafés de Boston ni en las fábricas de ensamblaje. Su corazón la empujaba hacia el oeste, hacia California, donde las luces de Hollywood prometían fama, fortuna y sobre todo reconocimiento. Pero la tierra de los sueños era despiadada con las jóvenes ingenuas que llegaban con más ilusiones que contactos. Al principio, Elizabeth sobrevivió como camarera en pequeñas cafeterías de Los Ángeles, mientras asistía a castings y sesiones de fotos de bajo presupuesto. No era raro verla deambular por Sunset Boulevard, con su característico vestido negro y sus labios pintados de rojo intenso, buscando oportunidades en cada mirada que cruzaba. En 1943, durante un breve regreso a Massachusetts, conoció a un oficial de la Fuerza Aérea, el mayor Matthew Gordon Jr., quien sería su gran amor y, según ella, su boleto de entrada al mundo del espectáculo. Gordon le prometió matrimonio antes de ser enviado a la India durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el destino volvió a ser cruel. Matthew murió en un accidente aéreo en 1945, destrozando el corazón de Elizabeth y enterrando cualquier esperanza de estabilidad emocional. Tras la pérdida de Gordon, Elizabeth regresó a California, más decidida que nunca a no ser olvidada. Comenzó a frecuentar bares y clubes nocturnos donde la élite de Hollywood celebraba fiestas secretas, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Allí conoció a productores, directores y hombres de negocios poderosos, quienes, seducidos por su belleza enigmática, la invitaban a eventos exclusivos. Pero esas puertas doradas no se abrían gratis. Elizabeth fue testigo de un Hollywood donde las promesas de fama eran monedas de cambio por favores inconfesables. Aunque ella deseaba ser reconocida por su talento, pronto comprendió que su físico era la llave que muchos esperaban utilizar a su antojo. Sin embargo, lejos de rendirse, Elizabeth aprendió a moverse con astucia, manteniendo la distancia justa para no ser devorada, pero lo suficientemente cerca para seguir en el juego. En 1946, la prensa local comenzó a apodarla la Dalia Negra, inspirado en la película Noor de Blue Dahlia y en su predilección por vestir de negro. Aunque aún no había conseguido un papel en el cine, su nombre empezaba a resonar en los círculos más exclusivos, rodeado de misterio y fascinación. La combinación de su belleza clásica y su aura de tragedia la convirtió en una figura intrigante, deseada y al mismo tiempo temida. Pero detrás de esa fachada glamurosa, Elizabeth luchaba contra la soledad y la decepción. Cada promesa incumplida, cada fotógrafo que la utilizaba para llenar páginas sensacionalistas, cada noche en que regresaba sola a una habitación de hotel barata, añadía una capa más de amargura a su corazón. La joven que una vez soñó con brillar en la pantalla grande comenzó a darse cuenta que, en Hollywood, la fama no siempre llegaba en forma de estatuillas doradas. A veces, la notoriedad se escribía con sangre. A finales de 1946,
Elizabeth Short se había convertido en un nombre recurrente en los círculos nocturnos de Los Ángeles. No era una actriz famosa, pero su presencia en las fiestas más exclusivas de Hollywood la hacía inconfundible. La prensa sensacionalista comenzó a seguirla, fascinada por su imagen de femme fatale. Siempre vestida de negro, con una sonrisa magnética y un halo de misterio que la rodeaba como una sombra. Sin embargo, esa fama era un arma de doble filo. Elizabeth no había logrado conseguir un solo papel en el cine, y cada día que pasaba, las puertas de los estudios se cerraban un poco más. Detrás de los flashes y las miradas admiradoras, su vida estaba marcada por la precariedad. Noches en sofás prestados, comidas que dependían de la generosidad de algún conocido, y la constante lucha por mantener intacto un sueño que cada vez parecía más inalcanzable. En esa época, Elizabeth fue vista en múltiples ocasiones acompañando a hombres influyentes, productores, empresarios, incluso figuras relacionadas con el crimen organizado. Las malas lenguas aseguraban que había caído en un círculo de fiestas privadas donde la diversión era solo una fachada para encubrir transacciones mucho más oscuras. Ella se movía con elegancia, pero detrás de cada sonrisa se escondía la tensión de quien sabe que camina sobre un campo minado. Los rumores sobre su participación en orgías de la élite, sesiones fotográficas comprometedoras y su supuesta relación con un famoso médico de Los Ángeles comenzaron a circular. Este médico, identificado posteriormente como George Hodel, era conocido por sus excentricidades y por organizar fiestas donde las normas sociales quedaban en suspenso. Las teorías más oscuras afirmaban que Elizabeth había sido testigo o incluso víctima de rituales macabros que involucraban a figuras poderosas y que eso la convirtió en un blanco. Pero más allá de las conspiraciones, la realidad era que Elizabeth estaba atrapada en una espiral de soledad y desesperación. Sus cartas a familiares y amigos revelaban a una joven que oscilaba entre la esperanza ingenua de conseguir una oportunidad legítima y la amarga resignación de saber que para muchos no era más que un objeto decorativo. En las semanas previas a su muerte, Elizabeth fue vista en el Hotel Biltmore, el último lugar donde se la vio con vida. Testigos afirmaron que parecía nerviosa, como si presintiera que algo malo estaba por ocurrir. Había mencionado tener una cita importante, pero nunca reveló con quién. La madrugada del 15 de enero de 1947, el cuerpo de Elizabeth fue encontrado en Leimert Park, Los Ángeles. La escena era aterradora. Su cadáver había sido cortado en dos a la altura de la cintura, completamente drenado de sangre. Con su piel lavada meticulosamente, la boca estaba mutilada en una sonrisa macabra, extendida de oreja a oreja. El asesino no solo había cometido un crimen, había creado un espectáculo. La brutalidad y precisión quirúrgica del asesinato apuntaban a alguien con conocimientos médicos. Sin embargo, las investigaciones se vieron obstaculizadas desde el inicio. Pruebas desaparecidas, testigos que cambiaban sus declaraciones y una prensa amarillista que transformó el caso en un circo mediático. Elizabeth Short, quien soñó con ser recordada como una gran actriz, fue convertida en un símbolo de morbo. Los periódicos la apodaron la Dalia Negra y comenzaron a especular sobre su vida privada, pintándola como una mujer promiscua y peligrosa. Una narrativa diseñada para justificar, de manera perversa, su trágico final. Lo que pocos sabían es que detrás de esa construcción mediática se escondía un entramado de poderosos intereses empeñados en silenciar lo que Elizabeth había visto. La policía, presionada por figuras de la alta sociedad, dejó que el caso se diluyera en un mar de hipótesis imposibles. Elizabeth Short
Había alcanzado finalmente la fama, pero no como ella lo había soñado. Su rostro, congelado en blanco y negro, se convirtió en el emblema de la podredumbre moral de Hollywood, un mundo donde los sueños se compran, se venden y a veces se destruyen sin piedad. La madrugada del 15 de enero de 1947, Elizabeth Short fue descubierta en un terreno baldío de Leimert Park, Los Ángeles, en una escena que parecía más una obra de arte macabra que un crimen común. Su cuerpo, cuidadosamente cortado en dos a la altura de la cintura, estaba meticulosamente lavado, sin una gota de sangre. La piel de su rostro fue mutilada en una sonrisa grotesca, al estilo de la Glasgow Smile. Sus brazos fueron colocados sobre la cabeza en un gesto teatral, como si alguien quisiera enviar un mensaje, pero no a la policía, sino a aquellos que sabían exactamente qué significaba esa exhibición. Las primeras horas de la investigación estuvieron marcadas por el caos. Multitudes de curiosos invadieron la escena, contaminando las pruebas. Sin embargo, lo más inquietante no fue la incompetencia de los agentes, sino la misteriosa desaparición de documentos clave en los días posteriores. Informes médicos, declaraciones de testigos, incluso fotografías de la autopsia fueron extraviadas, sin explicación. La policía de Los Ángeles, notoriamente corrupta en aquella época, parecía más interesada en sofocar el escándalo que en encontrar al culpable. Todas las miradas comenzaron a apuntar hacia un hombre, el doctor George Hodel, cirujano respetado, excéntrico y conocido por organizar fiestas decadentes donde las reglas morales se dejaban en la puerta. Las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Hodel tenía conocimientos médicos suficientes para realizar una disección tan precisa. Su mansión estaba a pocos kilómetros del lugar del hallazgo, y lo más inquietante, ya había sido investigado por abusos sexuales y conexiones con círculos de poder oscuro. Sin embargo, cada vez que la investigación se acercaba a él, un nuevo obstáculo aparecía. El hijo de George Hodel, Steve Hodel, quien más tarde se convertiría en detective, dedicó su vida a desenmascarar a su padre. Décadas después, Steve revelaría grabaciones donde George, en una conversación captada por la policía, decía: «Supongamos que maté a la Dalia Negra. Ellos no podrán probarlo». Una confesión que, inexplicablemente, nunca fue utilizada como prueba. La pregunta que sigue resonando es: ¿qué sabía Elizabeth Short que la convirtió en un objetivo? Algunos aseguran que había sido testigo de rituales sádicos en las fiestas de la élite, otros creen que amenazó con exponer a figuras importantes. Sea cual sea la verdad, lo innegable es que su muerte fue orquestada con un nivel de teatralidad diseñado para silenciar y aterrorizar. Elizabeth no fue asesinada al azar. Su muerte fue un mensaje crudo, una advertencia silenciosa dentro de la maquinaria de poder de Hollywood. Y mientras su nombre se convertía en un titular sensacionalista, los verdaderos responsables se escabulleron tras las cortinas de terciopelo. A más de 7 décadas de su muerte, el nombre de Elizabeth Short sigue siendo sinónimo de misterio, morbo y la cara más oscura de Hollywood. La Dalia Negra no solo fue una víctima, se convirtió en un símbolo de cómo la fama puede devorar a quienes se atreven a soñar en la meca del cine. Su rostro, congelado en fotografías de blanco y negro, aún observa desde las portadas de libros, documentales y películas que intentan descifrar el enigma de su asesinato. Pero más allá de las teorías conspirativas y las reconstrucciones morbosas, la historia de Elizabeth Short dejó al descubierto la podredumbre de un sistema que prefería enterrar la verdad antes que manchar su imagen. Su caso expuso la corrupción de la policía de Los Ángeles,
las conexiones oscuras entre la élite del entretenimiento y las redes de poder que dictaban qué historias merecían ser contadas y cuáles debían silenciarse para siempre. A lo largo de los años, el mito de la Dalia Negra ha sido reinterpretado en numerosas ocasiones, desde películas como The Black Dahlia de Brian De Palma hasta series de televisión y podcast que siguen desenterrando archivos polvorientos. Sin embargo, la mayoría de esas versiones se enfocan en el crimen, en el morbo de la mutilación y rara vez en la joven que había detrás de los titulares. Elizabeth era más que una víctima, era una soñadora, una mujer que se negó a aceptar el destino que la sociedad le imponía, alguien que buscó brillar en un mundo que solo quería usarla y desecharla. Y, de manera irónica, su nombre quedó grabado en la historia no por los papeles que nunca interpretó, sino por la brutalidad con la que se intentó silenciarla. Hoy, nuevas generaciones de periodistas, investigadores y activistas continúan cuestionando las versiones oficiales, desafiando el silencio que durante décadas protegió a los culpables. El trabajo incansable de personas como Steve Huddle ha mantenido viva la esperanza de que algún día la verdad emergerá de entre las sombras. La Dalia Negra no murió en vano. Su legado es una herida abierta que nos recuerda que, detrás de cada rostro iluminado por los focos, puede esconderse una historia de abuso, traición y poder. Elizabeth Short, con su eterna sonrisa de Hollywood, sigue preguntando al mundo: ¿quién tuvo tanto miedo de mi verdad?